Bien, por otro lado, tenemos a las categorías llamadas pronombres. Como su definición o como su forma, el término que identifica esa categoría lo dice, es una palabra que sustituye, reemplaza a un sustantivo. Entonces, los pronombres vienen a ocupar el lugar de un sustantivo. En lugar de llamar a una persona por su nombre, por ejemplo, Julio, yo lo trato por el pronombre él. En lugar de decirle María a una persona, yo le voy a tratar ella. O podría usar otra palabra, ¿no? Aquella. Veámoslo en una oración, ¿no? Julio, ¿no? Salió, es el verbo de la oración, Julio salió con María. Entonces Julio lo reemplazo y digo él. Él salió con ella. Y está asumiendo efectivamente la misma función que desempeñan los sustantivos. Es decir, él vendría a ser el núcleo de una frase nominal y ella también constituye el núcleo de una frase nominal. Entonces, todos los pronombres hacen lo mismo que un sustantivo, por eso tienen el parecido. La diferencia nada más radica en su significado. Por otro lado, los pronombres son categorías variables. Hay variables, pero también tenemos a los invariables. ¿Cómo se puede diferenciar un pronombre variable de un invariable? Porque el variable siempre puede añadir un sufijo de género y número. Por ejemplo, la palabra ellos varía en ellas. Nosotros, tiene marca de género, plural, varía en nosotras. En cambio, los invariables no pueden insertar el sufijo, como las palabras, por ejemplo, se, o la palabra nos, o la palabra conmigo. Yo tampoco admite sufijos. Entonces, esa es la diferencia morfológica de estas categorías. Entonces, los pronombres se pueden llamar variables cuando insertan el sufijo o invariables. Ahora bien, la clasificación de los pronombres es bastante compleja. Hay diferentes formas de llamarlas. Una de ellas pueden ser, por ejemplo, los pronombres personales. Como el nombre lo dice, pronombre personal es aquel que va a ocupar el espacio, la posición de un nombre. Entonces, los pronombres personales se pueden clasificar como yo, tú, él, en singular, nosotros, plural, ustedes, o también puede ser vosotros y ellos. Respectivamente, algunas de estas palabras pueden ser variables. Yo, por ejemplo, ¿no? Puede ser variable nosotros, en nosotras, usted, ustedes, ellos, ¿no? También se pueden clasificar estos pronombres personales en tónicos. Se dice así porque poseen acento propio, y en átonos. La diferencia está en que los pronombres átonos siempre necesitan del acento de otra palabra. En este caso suele ser el acento de un verbo. Entonces, los pronombres átonos no tienen acento, necesitan el acento de un verbo. Entonces, están al lado de un verbo. Y estos átonos se pueden clasificar en proclíticos y en enclíticos.
Proclítico se le dice aquel pronombre que se escribe antes y separado del verbo. En cambio, el enclítico es cuando el pronombre va pospuesto al verbo y se escribe como parte de una sola palabra. Por ejemplo, la invitó, ¿no? Se enfermó. Entonces, los pronombres en este caso van a ser la, está delante del verbo, y se, está delante del verbo enfermó. Bien, ahora, los pronombres enclíticos, en cambio, vienen después, ¿no? Como la palabra invítala, ¿no? Viose, que es una forma algo en desuso, pero en algunas regiones de la península sí se han usado. Entonces, los pronombres pueden venir pospuestos al verbo y escribirse como una sola palabra. Bueno, y respectivamente todos ellos pueden ser variables, algunos en género, en número o en ambos casos. Entonces, los pronombres personales van a reemplazar, van a señalar a una persona, ¿no? Por ejemplo, Juan invitó a María y Ana. En esta oración tenemos sustantivos, Juan, María y Ana. Y en lugar de mencionar estas palabras, voy a reemplazarlas por un pronombre, ¿no? Diré él en lugar de Juan. Juan las invitó. Entonces aquí el pronombre átono las está sustituyendo a María y a Ana, ¿no? Entonces aquí en esta oración, en esta nueva oración, él las invitó, estoy observando un pronombre tónico, tiene acento propio, no depende, no tiene que estar necesariamente al lado de un verbo, y las es un pronombre átono, ¿no? Porque siempre se realizan en compañía de esta palabra. Bien, por otro lado, tenemos a los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos también son palabras variables. Pueden ser la palabra mío, míos, mías, tuyo en segunda persona, tuyo, tuya, variables, ¿no? Incluso pueden marcar género. Y en tercera persona, suyo, suyas, etcétera, ¿no? Entonces los posesivos son aquellos que van a caracterizarse porque van a marcar posesión del objeto. Por ejemplo, ¿no? La oración, la mesa es tuya. Entonces, aquí en este contexto estamos observando la palabra tuya, es un pronombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está reemplazando a la segunda persona, o sea, a ti, ¿correcto? Y además me doy cuenta porque es un pronombre también independiente y que está ocupando la función de un sustantivo, ya que está en el predicado. En cambio, si yo digo la oración mis libros son nuevos, en ella estamos observando la carencia más bien de un pronombre. Aquí estoy observando un determinante.
¿no? Un determinante posesivo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un pronombre posesivo y un determinante posesivo? Muy sencilla, los pronombres posesivos están solos y ocupando el lugar de un sustantivo. En cambio, los determinantes posesivos están al costado, acompañando a un sustantivo. Es decir, son los modificadores directos, ¿no? Como en el ejemplo, el sustantivo vendría a ser libros. Es una palabra que está siendo modificada en esta frase nominal por el determinante. Por otro lado, también tenemos a los pronombres demostrativos. Estas palabras se distinguen porque van a señalar una ubicación. Pueden ser la palabra eso, esto, aquello, que se distinguen básicamente porque son neutros, es decir, son invariables, no marcan género, no marcan número, a diferencia de los variables, como la palabra ese varía en esos, esa varía en esas, y otras, ¿no? Como aquel, aquellos, ¿no? Etcétera. Entonces igual los pronombres demostrativos se van a caracterizar porque están ocupando el lugar de un sustantivo, ¿no? A ver, mi lugar es ese, ¿no? En esta oración la palabra ese está marcando una ubicación, está situando la posición del sustantivo, por eso se reconoce como un pronombre. Un pronombre demostrativo está en el predicado, ¿no? Está desempeñando la función de una frase nominal. Entonces siempre los demostrativos van a aparecer solos. En cambio, si usted observa una oración como ese libro es nuevo, es totalmente distinto al ejemplo anterior. En esta oración, la palabra ese vendría a funcionar como un determinante demostrativo. ¿Por qué? Porque no está ocupando el lugar de un sustantivo, lo está acompañando. Esto vendría a ser el nombre. Entonces, el determinante demostrativo es modificador, acompaña sustantivos. Los pronombres están solos. Bien, por otro lado, también contamos con los pronombres que pueden señalar preguntas, se les llama interrogativos. Y a veces pueden causar sorpresa y reciben el nombre de exclamativos. Se agrupan porque tienen una característica común, tienen el mismo acento, la escritura muy parecida y además siempre suelen llevar tilde. Palabras como qué, ¿no? quién, cuánto, dónde, etcétera, ¿no? Entonces, siempre pueden aparecer encabezando oraciones interrogativas o exclamativas, directas, pero también en algunas otras aparecen en indirectas. Veamos algunos ejemplos, ¿no? ¿En dónde estudiarás? Esta oración, ¿en dónde estudiarás?, es una oración interrogativa directa porque se escribe con signos de interrogación. Entonces, la palabra que está iniciándola es un pronombre, junto acompañado a la vez de una preposición de la palabra en. Como lleva tilde, aquí vamos a reconocer al pronombre interrogativo. También podría ser una pregunta indirecta, ¿no? Como no sé en dónde estudiarás.
¿no? Aquí la pregunta está interna, es de manera interna. Está en el medio de la oración y tiene que acentuarse, porque se percibe la intención de pregunta. Es lo mismo. Sobre todo con ellas hay que notar la acentuación, que siempre deben de llevar la tilde, esté ocupando el lugar inicial o intermedio.